Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta, y en estos momentos estoy aquí para compartir con todos vosotros una reflexión que se titula Legumbres, la carne de los pobres. Es una pregunta y nosotros hemos de responder esta pregunta a través del estudio que vamos a comenzar. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, vamos a empezar recurriendo a la Biblia, a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 27 y versículo 34, el Señor nos dice: os ruego que comáis por vuestra salud. Esto, mis queridos amigos y amigas que me escuchan, es palabra de Dios. Os ruego que comáis por vuestra salud, porque hay una manera de comer que da salud, pero hay una manera de comer que no solo no nos da salud, sino que además nos las quita. Saben, para que nosotros podamos comer por nuestra salud, tenemos que tener en cuenta que desde el tiempo de la creación, allá por el libro del Génesis, el Señor dejó para el sostenimiento de toda la humanidad 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, legumbres, cereales y semillas. Hoy estamos hablando de las legumbres y estamos haciendo una pregunta con respecto a las legumbres. Legumbres es la carne de los pobres, pero si Dios la dejó para toda la humanidad. Es cierto, como se suele afirmar, que la legumbre es la carne de los pobres. Saben, lo primero que vamos a hacer es definir lo que es una legumbre. Para encontrar una definición certera, recurrí a la enciclopedia y allí encontré lo siguiente: se denomina legumbre, del latín legumen, a la semilla contenida en las plantas de la familia de las leguminosas. Todo lo que usted está viendo en esta fotografía son leguminosas. El tamaño de las legumbres, dice la enciclopedia, varía desde 1 milímetro o poco más hasta 50 centímetros. Su forma, aunque en la mayoría de los casos es alargada y comprimida, como la de las judías, frijoles o habichuelas, varía muchísimo. Estos frutos pertenecen al gran grupo de las plantas leguminosas y, a pesar del gran número de especies que componen esta familia, las utilizadas para la alimentación humana y del ganado son relativamente pocas. La parte de la planta consumida en alimentación animal y humana varía entre las distintas especies de leguminosas. En la mayor parte de los casos, explica la enciclopedia, la parte comestible coincide con la utilizada por la planta como almacén de sustancias de reservas. Por eso alimenta tanto, porque allí está el almacén, la despensa que tiene la planta. Imagínense, las legumbres están llenas de nutrientes. Nos dice además: la gran variación existente en la parte consumida es una consecuencia de la diversidad de estrategias utilizadas por las leguminosas para su adaptación a los medios más diversos. Es bueno destacar, y vale esta matización, que en algunos países, como por ejemplo Venezuela y Colombia, el término legumbres viene a ser sinónimo de verduras en general, pero nosotros estamos tratando el término de legumbres como sinónimo de lo que usted está viendo delante de su pantalla, de lo que se muestra en esta fotografía. Estas son las legumbres, un alimento que forma parte de los 5 grupos de alimentos que el Señor dejó para el sostenimiento de toda la humanidad desde el principio de los tiempos. Por lo tanto, partiendo de esto, partiendo de lo que nos dice la Biblia, es imposible encasillar a las legumbres como la carne de los pobres. Esto es algo absolutamente irreal, no es objetivo y no es verdad. Cuando vamos a hablar de las legumbres, tenemos que tener en cuenta que en ellas se incluyen, en esta categoría se incluyen, por ejemplo, los frijoles, los garbanzos y las lentejas. Todo eso forma parte de las legumbres o leguminosas que estamos viendo en el día de hoy. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, las legumbres en general contienen
muchos nutrientes importantes, muchísimos nutrientes, y combinadas con cereales integrales, con frutos secos o verduras, forman proteínas completas de alto valor biológico y sumamente recomendables para el consumo humano. Eso sí, para que resulten de provecho deben prepararse correctamente. Y permítanme explicarles lo siguiente. Las legumbres de por sí no tienen todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita. Usted se preguntará, ¿y qué cosas son los aminoácidos y qué tienen que ver con las legumbres? Pues los aminoácidos son los eslabones de los cuales se conforman las proteínas. Dicho en otras palabras, las proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos esenciales nosotros debemos comerlos para que nuestro cuerpo pueda elaborar sus propias proteínas. Pues resulta que los productos de la tierra, como es el caso de las leguminosas, a excepción de algunos productos en concreto, han sido acusados de no ser buenas fuentes de proteínas, ya que no tienen todos los aminoácidos esenciales. Mis queridos amigos que me escuchan, esto es verdad, pero no es toda la verdad. Permítanme explicarle lo siguiente. Cuando yo como legumbres solas, pues ellas no me aportan todos esos aminoácidos esenciales que mi cuerpo necesita. Pero en ese punto entra a jugar un papel importantísimo un fenómeno que se conoce como suplementación. ¿Qué cosa es la suplementación? Pues es la combinación inteligente, por ejemplo, de legumbres con verduras o con frutos secos, con cereales, porque cuando yo las combino, entonces los aminoácidos que le faltan a un grupo van a ser aportados por el otro grupo de alimentos. Y como consecuencia, yo me voy a poder beneficiar de un alimento con alto valor biológico en cuanto a proteínas, porque va a contar con todos los aminoácidos que mi cuerpo necesita para poder fabricar sus propias proteínas. No es lo mismo comerme unas lentejas solitas sin ponerle nada más que comerme esas lentejas enriquecidas, por ejemplo, con zanahorias, enriquecidas con papas, enriquecidas con otros productos de la tierra, incluso comérmela con arroz. Cuando yo mezclo el arroz, que es un cereal, con las lentejas, que es una leguminosa, yo tengo proteínas completas, las que mi cuerpo necesita para poder funcionar. Les decía que las legumbres o las leguminosas aportan muchísimos nutrientes siempre y cuando se combinen correctamente y siempre y cuando se preparen de la mejor manera. En este sentido, les invito a ver un vídeo que pueden encontrar dentro de la sesión de vídeos de su canal de YouTube Salud a la Carta y que se llama ¿Cómo preparar las legumbres para que no le den gases? Saben, nosotros hemos de preparar las legumbres de manera concienzuda para que mi cuerpo de verdad se pueda aprovechar de ellas. ¿Cómo yo preparo las legumbres de manera concienzuda? Pues allí en el vídeo se les explica, pero les doy una pincelada, un adelanto. Yo debo remojarlas, debo enjuagarlas muchas veces con agua pura y debo cocinarlas con agua pura. Aun cuando las ponga al fuego y esa agua pura empiece a hervir, yo debo tirarla, volver a enjuagar los frijoles, llenar nuevamente la cacerola con agua pura y entonces cocinarlas a partir de ese momento. Si no lo hago así, yo voy a llenar mi cuerpo con ácido fítico, que es un antinutriente, que es el que causa los gases y la intolerancia a las leguminosas que tienen o que sufren tantísimas personas. Pero como les decía desde el principio de la presentación, y pese a que Dios mismo designó este grupo de alimentos desde el principio de los tiempos para nuestro sostenimiento, regresamos en unos instantes después de esta pausa publicitaria. Es muy común escuchar decir que los frijoles son la carne de los pobres. Sin embargo, debemos cambiar esa connotación a un término más actualizado e inteligente, porque en realidad las legumbres entre las cuales se encuentran los frijoles, junto con los frutos secos, son la carne de la gente saludable, son la carne de la gente inteligente, son la carne de aquellas personas que quieren cuidar su salud y que saben que estos productos de la tierra, correctamente combinados y concienzudamente preparados, me van a aportar
lo que se busca en las carnes en cuanto a proteínas, pero sin los inconvenientes de estas, porque estos productos de la tierra correctamente combinados y elaborados me aportan proteínas no solo de alto valor biológico, sino que están libres de la toxicidad que acompañan a las proteínas de origen animal. Por lo tanto, eso de decir que los frijoles son la carne de la gente pobre en un tono un poco despectivo, como queriendo decir que los pobres no tienen dinero suficiente para comprar la carne, es un concepto absolutamente descabellado y nada objetivo, porque los frijoles y las legumbres no son la carne de los pobres, sino la carne de la gente inteligente. Y fíjense si hay razón en lo que se está afirmando, que el doctor Jorge de Pamplona Roger, en su libro Disfrútalo, alimentos que curan y previenen, escribió como sigue: las leguminosas constituyen una amplia familia de plantas cuyos frutos o semillas son las legumbres. Recordemos que las leguminosas incluyen los frijoles, las lentejas y los garbanzos. El porcentaje de proteínas y hierro de estas es igual o superior al de la carne. Son un elemento fundamental en la dieta mediterránea, y él aclara que la soja es la legumbre que tiene la proteína más completa. Dicho en otras palabras, la soja aporta un tipo de proteínas que contienen todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita para construir nuestras propias proteínas. Nutricionalmente hablando, en cuanto a proteínas, la soja es un alimento completo. Mis queridos amigos y amigas que me escuchan, las legumbres aportan muchísimas proteínas y muchísimo hierro, que combinado, como ya les he comentado, con cereales, por ejemplo, con arroz, con maíz, con frutos secos o con otros productos de la tierra, van a beneficiar nuestro organismo de proteínas de máximo valor biológico que nos van a ayudar a estar cubiertos en cuanto a las necesidades que tiene mi cuerpo de este nutriente y a no tener ninguna necesidad de recurrir a fuentes de naturaleza animal para obtener las proteínas que necesita mi organismo. El doctor Alberto Martí Bosch dijo algo que me encantó. Este doctor es de origen español y es un oncólogo pediátrico. Miren lo que comentó con respecto a nuestro tema, que recordemos que se titula Legumbres, la carne de los pobres. Él comentó: la gente piensa que si no come carne se va a desnutrir, pero 100 gramos de carne nos aportan 19 gramos de proteína y 2 miligramos de hierro, mientras que 100 gramos de legumbres nos aportan 24 gramos de proteínas y 8 miligramos de hierro. Fíjense que antes los abuelos, cuando iban a trabajar, decían: voy a ganarme los garbanzos o voy a ganarme las habichuelas. Habichuelas es sinónimo de frijoles. Ninguno de ellos decía: voy a ganarme los chuletones. Así que, visto lo visto, a día de hoy las legumbres junto con los frutos secos son la carne de la gente que sabe muy bien lo que está haciendo. Para nada las legumbres son la carne de los pobres. Hay que dejar este término, y es de muy mal gusto porque no tiene ningún fundamento correcto. Legumbres, la carne de los pobres. Ya hemos visto que no. Para nada. Las legumbres combinadas correctamente, por ejemplo con cereales, junto con los frutos secos, son una fuente excelente de proteínas de la mejor calidad, que lo único que van a hacer es beneficiarnos, dándole muchísima salud a todo nuestro cuerpo. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Espero y deseo que muy pronto podamos reencontrarnos en un próximo vídeo para que juntos podamos seguir aprendiendo. Y hasta que ese momento llegue, también espero y deseo que sobre su vida y sobre la mía, Dios tenga bien derramar raudales de bendiciones del cielo. Nos vemos pronto, si Dios lo permite. Hasta luego.